Con ustedes, Miguel Pombo, presentando Matemas. Temas matemáticos. abordamos temas de matemáticas para facilitar su comprensión. Los números reales. Estudiaremos el valor absoluto. Vamos a encontrar la distancia desde un punto hasta otro en un sistema de coordenadas unidimensionales. Podemos emplear un sistema de coordenadas unidimensionales para hallar la cantidad de unidades con la que se construyó ese sistema y que separen a dos puntos. Si esta es mi unidad de medida, tendría una recta numérica como la siguiente. De O a B es la unidad que se ha replicado de B a D, de D a F, de F a H, de O a B', etc. Esa es la unidad con la cual se construyó este sistema de coordenadas unidimensionales. La cantidad de unidades que separen a dos números se llama su distancia y será un número positivo. Por ejemplo, la distancia desde F hasta acá, de F hasta acá, contamos cuántas unidades de estas separan a F de K. Aquí va una y aquí van dos unidades. Entonces será la distancia 2 unidades. Eso se representa de la siguiente manera. FK igual a DFK. Quiere decir la distancia de F hasta K. La distancia desde K' hasta D'. K' hasta D'. ¿Cuántas unidades de estas separan a K' de D'? Te contamos. 1, 2, 3 unidades. Te colocamos aquí 3 unidades. Y escribimos K'D' igual a D K'D', que indica la distancia entre los puntos K' y D'. Ahora la distancia de O hasta D. De O hasta D. ¿Cuántas unidades de estas se pueden replicar aquí? 1, 2. 2 unidades. ¿Y cuántas unidades hay desde O hasta D'? Desde O hasta D'. 1, 2. 2 unidades. Estos dos últimos ejemplos de distancias de O hasta D y de O hasta D', los vamos a utilizar para tener la idea del concepto de valor absoluto. Observar que la distancia desde D hasta O son 2 unidades. Y desde D' hasta O también son 2 unidades. No importa que aquí sea el menos 2 la coordenada de D' y aquí la coordenada de D sea 2. Es la cantidad de unidades. Entonces, el valor absoluto lo vamos a tener como intuitivamente la distancia desde el punto hasta el origen. O sea, desde el D, que tiene como coordenada 2, hasta el origen hay 2 unidades. Y desde D' hasta el origen también hay 2 unidades. Y esto lo vamos a representar con 2 rayitas verticales en medio de las cuales se inserta el número. Valor absoluto de 2 es 2. Y valor absoluto de menos 2 también es 2. Por lo tanto, el valor absoluto de un número siempre será una cantidad positiva. Ahora vamos a observar la definición de valor absoluto. Si con la letra X representamos a un número real, el valor absoluto estará anotado de esta forma, las 2 rayitas y en medio de ellas el número. Entonces, el valor absoluto de X será el mismo X o el mismo número siempre y cuando ese número sea 0 o sea un número mayor que 0, o sea un número positivo. O le cambiamos el signo al número que está aquí siempre y cuando ese número sea negativo.
Entonces ahora podemos utilizar la distancia entre dos números para expresarla empleando el concepto de valor absoluto. Si tenemos dos números A y B en la recta numérica y las coordenadas son para A x1 y para B x2, son las coordenadas de estos dos números, de estos dos puntos A y B. Entonces la distancia entre A y B, que la vamos a representar como D a B en paréntesis, será el valor absoluto de x1 menos x2 o el valor absoluto de x2 menos x1, o sea, el valor absoluto de la diferencia entre las coordenadas de los dos puntos. No importa el orden en que se efectúe la diferencia o la resta. Si tenemos una recta numérica y queremos encontrar la distancia entre B' con coordenadas 2, menos 2 y C con coordenadas 3, podemos encontrarla contando unidades por unidades. B', estamos aquí 1, 2, 3, 4 y 5 hasta llegar al C, 5 unidades. O usando la definición, entonces tendríamos la distancia de B' a C, la diferencia de sus coordenadas, menos 2 menos 3, da menos 5, y entonces como este es un número negativo, le cambio el signo al que está dentro, entonces, menos, menos, y me da 5, que es un número positivo, que corresponde a la cantidad de unidades que la separan. Y si ahora hago la resta de la otra manera, o sea, 3 menos menos 2, también me da 5. O sea, la distancia de B' a C también va a 5.